La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, presenta Urbis, temas de urbanismo y ciudad. Temas de urbanismo y ciudad, a cargo del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional. Urbis, UAM Azcapotzalco. Hola amigos, bienvenidos otra vez a nuestra emisión Urbis, temas de urbanismo y ciudad. Gratamente ya estamos cumpliendo otro programa más y la verdad pues estamos muy contentos por ello. Este foro pues se ha convertido en un foro donde hemos estado comentando temas sobre la ciudad, sobre la arquitectura. Y bueno, pues primero me presento, ya saben, soy Alejandro Farfán. También les recuerdo la manera como se pueden comunicar con nosotros es a través del correo electrónico y la dirección es urbisguam@gmail.com. Se las vuelvo a repetir, urbisguam@gmail.com. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar igual sobre temas de ciudad, de arquitectura. Primero haré una introducción sobre este tema visto desde una perspectiva académica, pero sobre todo como ciudadano. Con Cristos, ahorita les presentaré su currículum, pues vamos a hablar sobre estos temas, pero sí quiero hacer mucho hincapié en esta situación de pronto dejar al académico y ponernos en los pies del ciudadano, ¿no? De decir, bueno, el académico desde su perspectiva de investigador tiene acceso a estos problemas de una manera teórica, pero seguramente nosotros, si queremos hacer ciudad, diseñar ciudad y buenas estrategias, pues tenemos que vivirla. Esto es un consejo que siempre se lo comento a los alumnos. Y bueno, pues un poquito es lo que les quiero comentar el día de hoy. Les decía, vamos a hablar sobre ello. Y bueno, pues nuestra ciudad en estos momentos está pasando por muchos cambios. La parte urbana más que nunca es preocupante, la parte de la movilidad, la parte del uso de suelo, y todo esto pues lo vamos a estar tocando en el programa. Bueno, sin más preámbulos, presento a nuestro invitado de hoy. Bueno, es Cristos Basis, él nos acompaña, es una persona muy particular, ya tiene bastantes años viviendo aquí en México. Él es de origen griego, pero cuando lo escuchen pues van a ver que su español es perfecto. Y bueno, entro un poquito a decirles qué cosas ha hecho Cristos. Bueno, Cristos Basis es arquitecto por la Universidad de Tesalia, de Volos en Grecia, maestro en proyectos para el desarrollo urbano por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, y actualmente está elaborando la tesis doctoral en el doctorado de urbanismo de la UNAM. Es profesor de la UAM Azcapotzalco, la UNAM y la Universidad Iberoamericana. Ha dado varias conferencias a nivel nacional e internacional en la UNAM, en la Escuela Técnica Nacional de Atenas, de Tesalia, y ha participado en ponencias y mesas de debate en coloquios y encuentros de arquitectura internacional. En su vida profesional, aparte de los proyectos arquitectónicos, ha participado y coordinado varios grupos interdisciplinarios en temas de problemáticas urbanas, así como el Plan de Desarrollo Urbano para Nuevo Centro de Población Tabasco, Plan de Movilidad Sustentable para Sitios de Valor Histórico en Huamantla, el Plan de Mejoramiento Urbano en Ozumba, Estado de México, y un proyecto de mejoramiento de infraestructura deportiva y cultural en Tapachula, Chiapas. Bueno, como pueden ver, el currículum de nuestro joven invitado pues es bastante rico, ¿no? Y bueno, ya al inicio del programa hice una introducción sobre los temas que vamos a tocar, sobre los temas académicos, sobre los temas de la ciudad. Y bueno, pues es importante también comentar que con el arquitecto Cristos, él también se encuentra dentro del departamento en el área de urbanismo internacional, del departamento de evaluación de diseño en el tiempo, y que bueno, en conjunto también se elaboran
bastantes estrategias y respecto a la parte académica y la parte de investigación. Hola Cristos, pues muchas gracias por acompañarnos aquí en Urbis, temas de urbanismo y ciudad. Y bueno, pues gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Alejandro, por invitarme aquí en este espacio ya radiofónico, que qué bueno que tenemos iniciativas de tratar de compartir algunos pensamientos de nosotros como académicos profesionistas, junto con toda la gente que nos está escuchando, sobre temas muy importantes como son las ciudades que estamos construyendo, las ciudades que estamos visualizando para el futuro y cómo a final de cuentas, pues nosotros que representamos una parte del pensamiento arquitectónico y del pensamiento urbanístico por formar parte de una universidad tan importante como es la Autónoma Metropolitana, cómo nosotros percibimos las cosas, cómo las interpretamos y qué futuro le estamos viendo a todo este asunto tan gris o casi tan negro, tan oscuro, ¿no? Para Perfecto. El futuro de nuestras ciudades. Bueno, de hecho, ahí quería comenzar contigo. Bueno, tengo el placer de conocerte ya desde hace 4 años y bueno, como lo dijimos en el currículum anteriormente, eres un arquitecto muy joven y con iniciativas muy frescas. Yo quisiera empezar por esta parte, ¿no? De lo que son los sistemas educativos, lo que es la nueva arquitectura, pero lógicamente al tener pues el gusto de aquí en nuestra cabina tener a un arquitecto extranjero, digo, más mexicano ya que griego, pero ¿tú qué opinas respecto a, más allá del plan de estudios, a todas estas necesidades que tienen los alumnos dentro de la UAM, haciendo un poco como una comparación respecto a cómo estudiaste tú la carrera en Grecia? ¿Cuáles son esas diferencias o cuestiones similares que nos pudieras comentar? Sí, como una primera gran diferencia que yo podría identificar entre la escuela donde estudié y la escuela donde estoy trabajando ahora como académico es la parte del proyecto arquitectónico y desde qué perspectiva lo abarcamos. Aquí hay una perspectiva mucho más técnica, mucho más real en cuestiones de estructura, en cuestiones de instalaciones, cosas que la verdad en la carrera donde yo estudié, la estructura por supuesto, tienes que aprender a geometrizar tus espacios que estás visualizando, espacios arquitectónicos, pero por ejemplo en cuestión de instalaciones y todo esto no vimos nunca nada. Estábamos mucho más enfocados hacia conceptualizar la arquitectura, hacia trabajar con otras disciplinas que entran más al ámbito artístico, como la escultura, como la escenografía, como la pintura, y esto nos dio una manera de abarcar un proyecto bastante diferente a la que estamos acostumbrados aquí a la UAM Azcapotzalco. Entonces esta sería como la gran diferencia, pero sin embargo la manera desde que abarcas las cosas, las perspectivas, desde que las ves, puede moverse libremente entre uno y otro arquitecto. No digo que uno esté bien, uno esté mal. Nada más creo que sí lo que nos falta a nivel ya internacional como arquitectos es concientizar el por qué y cuestionar el por qué estamos haciendo la arquitectura y para qué me sirve a gran escala, para qué me sirve a pequeña escala, y todo lo que estoy visualizando si a final de cuentas apunta hacia una mejora de las cosas, una mejora tanto de la escala arquitectónica, de la manera de vivir, o una mejora ya cuando entramos a la escala urbana, donde vemos que los impactos son mucho mayores. Entonces yo creo que muchas veces por esta sed que tenemos de proyectar, esta sed que tenemos de participar, muchas veces perdemos de nuestra vista lo importante es que el por qué estamos participando en un proyecto, o el por qué estamos diseñando ciertas cosas, o el por qué me están pidiendo que yo diseño como arquitecto, o por qué me están pidiendo este proyecto para la ciudad. Muchas veces, y no nada más en el mundo arquitectónico, sino también en nuestra vida personal, hemos desaprendido a cuestionar. Todo lo tomamos como de facto, todo lo tomamos como una realidad a la cual tenemos que responder sin verdaderamente pensar si esta realidad es verdadera o es una realidad masticada, o una realidad filtrada, una realidad contaminada muchas veces, que nos están pasando por varios medios, ¿no? De hecho,
esa cuestión muy de moda, ¿no? Al hablarla. Por ejemplo, si tomamos el tema global, el tema de la globalización arquitectónica, incluso lo podríamos llamar así. Y bueno, yo también he tenido pues algunas pláticas con colegas extranjeros y uno de los comentarios que ellos hacen muy seguido es, híjole, dicen, México tiene una gran cultura como para que de pronto dentro de la arquitectura estén copiando tendencias internacionales como las grandes torres, etcétera, cuando realmente ahorita lo que tú comentabas me hace reflexionar. Dices, bueno, es que es real. Un ejemplo, las torres que están en Reforma, en fin, todo esto que sabemos de antemano que tiene también una cuestión de intereses políticos y personales, pero que la realidad es, dices, bueno, hay necesidad realmente de estar copiando esos modelos, y por qué no pensar en lo que comentas tú de decir, bueno, la arquitectura, si vemos todas las definiciones, nos hablan de un bien, un bienestar hacia la sociedad, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que, y desafortunadamente es un tema que existe ya desde hace 6, 7 décadas, como identificado este problema del estilo internacional, como se llamó en ese entonces, en los inicios del siglo XX, de la modernidad, pero toda esta malinterpretación del estilo internacional que tiende a ser una arquitectura global, como la estás llamando, que no tiene ninguna diferencia entre un ambiente cultural que podría ser el latinoamericano, el centroamericano, o si vamos a otras escalas, el mexicano, el de la Ciudad de México, el del norte de México, del sur de México, ¿no? Depende de la escala y de nuestras ganas de interpretar las cosas y las maneras de interactuar en un espacio urbano. Y todo tendemos a tener una misma imagen bajo esta premisa de competitividad de las ciudades, de estar bien posicionado en el mercado global, en el mercado terciario, y todas estas cosas que también nos damos cuenta poco a poco que no están ayudando en mucho. A final de cuentas son políticas y una nueva cultura de percibir tu localidad dentro de un ambiente mundial que a final de cuentas no ha traído ya ningún beneficio, para decirlo así. Está toda inversión extranjera, esta terciarización de la economía, este aumento de la población urbana. Ya pasaron 4 décadas y en México no vemos grandes cambios en la Ciudad de México. Yo creo que hay que buscar otras maneras, hay que buscar otros proyectos inspiradores para la ciudad, que pueden ser el agua, puede ser la comida, pueden ser cosas mucho más básicas y sustanciales que estar participando en una red de globalización, la cual representa un gran peligro para los países que son más débiles en esta red. Ok, bueno, pues tema bien interesante, el cual vamos a continuar después de nuestra pausa musical, amigos. Y bueno, pues este tema que hoy se escogió, de hecho lo escogió nuestro invitado, se llama Misirlou, de Dick Dale. Yo quisiera que tú nos pronunciaras bien el nombre del autor griego, sí. Es algo complicado para mí, y nos platicaras algo respecto a esta melodía. Sí, esta canción que vamos a escuchar se escribió por primera vez en 1927, es de un autor griego que se llama Michalis Patrinos, y Dick Dale es el guitarrista que en los 60 hizo la grabación más famosa. La van a reconocer esta canción porque es de una película muy icónica, okay, de la historia del cine. Entonces ojalá la disfruten. Nada más les digo que forma parte de un grupo de canciones que se llama Rebética, que son las canciones que se escribían en ese entonces, en el inicio del siglo XX, por los griegos que vivían en la costa de Turquía, antes de que hubiera el 27, el genocidio, donde todo mundo se tuvo que desplazar de la costa de Turquía y regresar a Grecia. Muy bien, bueno, pues vamos a la melodía, amigos. Esto es Urbis, temas de urbanismo y ciudad. Estás escuchando Urbis.
Urbis. Huamascapotzalco. Ok, bueno, regresamos. Acuérdense, estamos en Urbis, temas de urbanismo y ciudad. Es importante recordarles cómo se pueden conectar con nosotros. Nuestro correo es urbisguam@gmail.com. Lo repito, urbisguam@gmail.com. Bueno, pues continuamos con Christos Basis, arquitecto investigador de aquí de la UAM Azcapotzalco. Y bueno, Christos, pues lo que me agrada mucho cuando tenemos diálogos tú y yo que son muy fluidos y nada formales, ¿no? Y eso le gusta mucho a nuestro público. Tocando un poco ya los temas que tú estás tratando aquí en México desde hace tiempo, dentro de los proyectos que has participado, ¿cuáles son tus intereses respecto a estos proyectos? ¿Cuáles son tus temas de interés y qué es lo que has estado elaborando en tu estancia aquí en México? Sí, yo tuve la suerte desde muy temprano, desde que llegué a México a una edad de 25 años, ya hace 9 años, tuve la suerte de conocer a Arturo Mieri Terán, un arquitecto urbanista muy activo, y con él desafortunadamente en los inicios del año falleció, y lo siento mucho. Y con él tuve la oportunidad de participar en proyectos ya de escala urbana, que era algo nuevo para mí porque yo apenas había terminado la carrera de arquitectura, estaba muy enfocado a la escala arquitectónica y de repente llego a una ciudad que gigantesca, que tiene el doble de la población de todo mi país. Llego a estudiar una maestría en urbanismo y llego a trabajar como asesor de diseño urbano y asesor de sustentabilidad para un proyecto de una nueva ciudad, de Ciudad Esmeralda, en Tabasco. Era justo la época donde en Villahermosa había todas las inundaciones muy fuertes y el gobierno estaba buscando una nueva salida y unas nuevas tierras, para decirlo así, para urbanizar, que no sean tierras tan peligrosas, ¿no? Como ya sabemos en muchas partes de México, en muchas ciudades medianas o ciudades pequeñas que sufren de esta vulnerabilidad hacia las cosas que pasan, ¿no? En la naturaleza. Entonces, de plano, era un nuevo mundo para mí. De plano era una ciudad que tiene una lógica completamente diferente a la que yo estaba acostumbrado y una escala y un tamaño de percibir las cosas y de percibir lo que significa una acción urbana o una acción arquitectónica mucho más impactante de lo que yo estaba acostumbrado a visualizar. Entonces yo creo que ahí lo que poco a poco, con el paso del tiempo y con mi participación en proyectos arquitectónicos y urbanos, en mi vida profesional, lo que he descartado dentro de mi quehacer profesional es como buscar la esencia de las cosas, el por qué lo estamos haciendo, ¿no? Entonces la esencia, por ejemplo, no podemos dejar de pensar en el ambiente. No podemos dejar visualizando proyectos arquitectónicos los cuales no prevén un diálogo con el medio ambiente totalmente diferente al que estamos acostumbrados ahora. No podemos seguir pensando que seguiremos impermeabilizando las tierras urbanas, que seguiremos expandiéndonos sin ningún equipamiento, sin ninguna infraestructura de transporte, como es lo que pasa en la Ciudad de México. Salimos un poco del DF y vemos todas las deficiencias urbanas de las que sufrimos y de las que sufre más de la mitad de la población, casi 2/3 de la población. Y a final de cuentas, el buscar otra vez esta esencia de la arquitectura y del urbanismo sobre los problemas reales que tengo que resolver y no los problemas que me pasa el gobierno en una lista, o si no los problemas que identifica un plan maestro o los problemas que identifica el sector privado, sino que el arquitecto entre otra vez a reflexionar sobre su trabajo, lo que significa y a qué responde. Claro, sobre todo esa parte real, ¿no? Muchas veces también yo me cuestiono, cuando hablamos del progreso. O sea, hablamos del progreso de una manera general y de pronto, no sé, haciendo una metáfora, es un poco esta parte de decir, estamos progresando porque somos más tecnológicos, porque la máquina, no sé, te puede sustituir a 100 trabajadores y vas a poner a 4. Yo realmente, pues también ahorita respecto al tema que estás tratando,
pues tengo mis dudas, porque dices, bueno, un progreso cuando no hay mano de obra, cuando no hay trabajo para la gente, pues realmente el progreso no sé si realmente se está llevando a cabo. Y la cuestión que tú comentas medioambiental, pues también como que se están priorizando las partes de intereses, llámese Ciudad de México, llámese México como país, etcétera, en estos proyectos. Yo creo que efectivamente, como comentas, ya debemos de tener esas tendencias a ver realmente que si nosotros nos comemos el medio ambiente, pues estamos mal, ¿no? Sí, claro. ¿De qué progreso estamos hablando si a final de cuentas nos hemos deshabilitado completamente a entender cómo debo funcionar en mi vida cotidiana, en mi vida social, cómo me debo interrelacionar, cómo debo gastar el agua, ¿no? Por ejemplo, paso al baño y jalo el agua o tiro la basura, ¿no? No visualizamos el impacto que significan nuestras acciones de la vida cotidiana y estamos hablando del medio ambiente y que los gobiernos van a firmar no sé qué tipo de tratados y todo esto, y verdaderamente no estamos progresando, sino estamos deshabilitándonos completamente en la supervivencia. Ahora ni podemos producir nuestra propia comida, ni podemos administrar nuestros propios recursos, ni podemos hacer nada. Estamos completamente insertados dentro de un sistema de consumo, gasto, basura, sin verdaderamente pensar en todas estas cosas de qué significa lo que estoy haciendo cada día, ¿no? Y si jalar el agua o si cómo voy a lavar mis trastes o cómo me voy a bañar yo, esto ya no importa, ¿no? Claro, y todo esto es planeación de la ciudad y las malas estrategias. Por eso Claro. yo te comentaba lo de las torres de Reforma, ¿no? Digo, no voy a tocar el tema arquitectónicamente, yo creo que están fuera de lugar. O sea, Reforma, ya no hablemos de la parte histórica, pero simplemente de los temas que hemos tratado hoy. O sea, si yo estoy hablando de la movilidad, pues estas tres gigantes ahí en Reforma no creo que nos den mucha movilidad, consumos de energía, el agua que tienen que necesitan, ¿no? Yo creo que eso es bien importante. Y proyectos, megaproyectos, proyectos de gran impacto a la ciudad, en infraestructura, en uso de cualquier tipo de cosas que implica, pero que tampoco tienen ninguna disponibilidad de donar nada a la ciudad, como lo que vemos en el Toreo, ¿no? Exactamente. Es un proyecto completamente egoísta, un proyecto que dice me voy a atascar hasta donde pueda, ¿no? Y voy a levantar el máximo de niveles y voy a ocupar el máximo de suelo y no me interesa ni la accesibilidad, ni me interesa resolver algunos de los enredos ahí viales que pasan afuera de mi predio. Yo veo de mi predio para adentro. Y esto es lo que me importa, ¿no? Y esto yo creo que es una de las cosas que son muy importantes en lo que y ahorita estamos que haciendo, mencionas así de el sencillo. toreo, también esa falta de respeto a la arquitectura. O sea, el toreo de Cuatro Caminos era un ícono de la ciudad. Y al final de cuentas, pues se termina desechando el ícono, quitándolo. No tienen esa creatividad de decir, bueno, vamos a integrar ese ícono con el nuevo proyecto. Sí, mi esposa me dijo, imagínate una Vasconcelos ahí, una nueva Vasconcelos que funcione para el Estado, ¿no? Qué diferente sería y qué diferente haría las cosas, ¿no? Para esta zona, claro. Por ejemplo. Bueno, nos queda un minuto escaso cuando uno está charlando de una manera tan interesante. Seguiremos después. Se va el tiempo, ¿no? Ya después seguiremos platicando. No sé si quieras cerrar nuestro programa con alguna reflexión respecto a una conclusión de lo que hemos hablado. Sí, claro. Yo me gustaría ya hablar un poco sobre los alumnos, sobre todo este material primario que tenemos en la universidad. Estando en una universidad pública, en un país donde la educación pública es algo bastante difícil de conseguir, y ellos a final de cuentas tienen que entender y tienen que poner sus propios ejes de concientización, sus propios ejes de ética, sus propios ejes de percepción de la arquitectura. A ellos le tocan. Están en una universidad pública, tienen toda la infraestructura, tanto humana como material, para poder desarrollar su pensamiento, y por supuesto a los alumnos de las universidades públicas se les esperan los grandes cambios. Y yo creo que nuestros alumnos son los que van a traer los grandes cambios, confío en ellos. Claro que sí. Bueno, pues nos queda un minuto. Última pregunta, ya muy muy corta para cerrar el programa. ¿Cómo te encuentras aquí en México?
Muy bien. México es un país que te recibe de una manera impresionante, que he tenido la suerte de viajar y pocos son los países que te ofrecen esta bienvenida, que te ofrecen este sentimiento de pertenecer en el mismo país, que ya lo tuve desde una etapa muy temprana de mi estancia. Y nada más que sí, la Ciudad de México es una ciudad bien difícil de vivirla. Y nosotros tenemos, bueno, yo tengo suerte de tener transporte público que me lleve a la UAM, de estar en horarios no pico, pero toda la gente que está viviendo aquí en unas condiciones que digo, ¿cómo pueden aguantar? ¿Cómo no han huido todos de aquí para dejarla isolada esta grande ciudad? Claro. Bueno, pues te agradecemos mucho, Cristos, de haber estado aquí con nosotros. Ya en alguna próxima oportunidad seguramente vamos a dialogar más. Y bueno, pues amigos, pues esto fue Urbis, temas de urbanismo y ciudad. Muchas gracias, Cristos. Saludos. Urbis. Temas de urbanismo y ciudad a cargo del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional. Responsable del proyecto, Maestro Alejandro Hurtado Farfán. UAM Azcapotzalco. Casa abierta al tiempo.